Vamos a irnos directamente a la lectura de la palabra de Dios en este momento y vamos a reflexionar sobre una palabra que tiene que ver con quién es cuál es nuestro templo, el verdadero templo. ¿Cuántos saben que tenemos espíritu? La Biblia dice Pablo, todo vuestro ser, que es espíritu, alma y cuerpo, dice, sean guardados, sean protegidos, sean puestos en salvaguarda para la venida del Señor. Entonces, hoy estaremos reflexionando sobre qué es el templo de Dios, cuál es el templo de Dios, quién es el templo de Dios, y también decir, hermanos, que en ocasiones nosotros como cristianos, nuestro espíritu se encuentra adormecido. Y cuando estamos adormecidos, no podemos oír la voz de Dios. No podemos entender el propósito de Dios en nuestra vida. Yo quisiera llevarlos en esta ocasión, que me acompañen, a leer unos versículos de la Escritura, los cuales se encuentran en el libro del profeta Ageo. Ageo se encuentra casi para terminar el Antiguo Testamento, ¿no? Es el antepenúltimo libro, es Ageo, luego sigue Zacarías y luego sigue Malaquías y ahí se acaba el Antiguo Testamento. Búsquenlo como a la mitad más o menos de la Biblia, ahí lo va a encontrar muy cerquita. Muy bien, ¿ya la tienen por ahí? Ageo, capítulo 1. Son nada más 2 capítulos. En el año, antes de comenzar, es importante que, ¿cuántos de los que están aquí son muy minuciosos en los datos? ¿Quién les gustan los datos curiosos? Hay gente que lee y entiende en general, pero hay gente que es como muy puntual. Y el profeta Ageo es uno de ellos. El profeta Ageo no nomás dice, y érase una vez. No. Él dice, en el día fulano. Y en el año fulano. Y faltando tantos días. Para él era importante. Y para nosotros debe ser importante. Sí, también. Entonces, nomás se los dejo ahí a tarea para ahorita que terminemos, vamos a hacer la reflexión. Dice, en el año 2 del rey Darío, en el mes 6, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá,
y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Amén. Pues estuvo larguita la lectura, porque a veces es un poquito complicado. A veces leemos un versículo y podemos basarnos en él, pero yo creo que esto ayuda también para que usted pueda tener un poquito más el panorama, ¿sí? Vamos a poner un poquito en contexto lo que acabamos de mencionar. Ageo es un profeta del post-exilio, se puede decir así. Recuerden ustedes que Israel o Judá, el reino del sur, estaba haciendo lo malo delante de Dios, y así como le fue al reino del norte, ¿verdad? Que por su pecado y su desobediencia fueron llevados cautivos por los asirios. Entonces el reino del sur tardó un poco más, pero también cayó en el mismo problema, no más que ellos fueron deportados o fueron llevados cautivos no a Asiria, sino a Babilonia, ¿sí? Entonces en el año 586, antes de Cristo, ¿no? Nabucodonosor, rey de Babilonia, toma a Israel o a Judá cautivo, ¿verdad? Pero antes de tomarlo cautivo, va y los arrasa allí en Jerusalén, y hace todo tipo de desastres ahí. Y uno de los más grandes desastres que hace es que destruye el templo de Dios. Que para los judíos era, imagínese usted, si en este tiempo ellos tuvieran su templo y alguien viene a intentar destruirlos, se desata la Tercera Guerra Mundial en automático. Si simplemente ahorita tienen solamente un muro que no es del templo, es lo que quedó de las ruinas desde el tiempo de la destrucción, ¿verdad? Y cuidado con que les toque a alguien una piedra de ese muro, ¿no? Es sagradísimo, ¿no? Para ellos. Pero bueno, entonces, cuando nosotros nos separamos o nos vamos del lado de la mano de Dios, entonces Dios permite, fíjense qué curioso, Dios permite que vengan sobre nosotros cualquier tipo de cosas. Dios lo permite. Porque Dios no puede estarnos, ¿cómo se dice?, apapachando independientemente de lo que hagamos. Dios es un Dios santo. Dice, sean santos porque yo soy santo, dice la palabra de Dios. Entonces, hermano, vino la destrucción, aunque los profetas anunciaron, los profetas antes del exilio o antes del desastre anunciaron. Jeremías fue uno de ellos que anunciaba fuertemente, y por anunciar que había pecado y que iban a ser destruidos por Babilonia, en lugar de agradecerle a Jeremías y arrepentirse, agarraron a Jeremías, lo traían, como decimos aquí, lo traían Lázaro, ¿no? No lo mataron porque Dios es muy grande, pero por profetizar palabra de Dios, se vio al filo de la muerte. Hermanos, vino la destrucción y ellos se van, Babilonia los toma cautivos y se lleva, destruye el templo, se lleva a mucha gente, la mayoría se los lleva como esclavos a Babilonia, ¿sí? Inclusive se lleva todos los tesoros del templo, todo lo que usted ha visto aquí cuando hemos hablado de lo que había en el templo, todo se lo llevan. Muchas cosas eran de oro, de plata y muchas cosas muy valiosas que a los babilonios no les importaba eso. No les importaba lo sagrado de los artículos, ¿verdad? Fueron y los metieron al templo de ellos allá, ¿sí? Al templo de Marduk, ¿verdad? Ahí lo metieron todo esto. Y hermanos, pero curiosamente, la profecía para los israelitas, para los judíos, era que después de 70 años de exilio en Babilonia, iban a regresar a su tierra. Era la profecía. Y entonces, hermanos, ¿Dios cumple o no a sus promesas? Aunque estuvieron 70 años, ellos sabían que había una profecía y que Dios cumple la palabra profética. Y a los 70 años, ¿verdad? Ciro, que ya no es Nabucodonosor, ahora es Ciro, ya ni siquiera era Babilonia ¿cómo se llama? El potencial militar y de conquista. Ahora había entrado otro nuevo imperio, que es el imperio persa, y ahora está otro rey, que es el rey Ciro. Entonces Ciro, ¿verdad? Manda ahora. Ciro cree que es él, pero ¿quién cree que es el que dice,
se van a poder regresar ya para su tierra, ¿no? Porque yo lo digo, decía Ciro, ¿no? Pero ¿quién lo había dicho antes? Dios. Dios simplemente estaba moviendo los hilos y entonces el rey, creyendo que él es el de corazón blandito o de estrategia geopolítica, ¿verdad? Pero realmente Dios tenía una promesa y Dios la iba a cumplir, quisiera o no quisiera cualquier rey, ¿verdad? Y entonces, hermanos, se vienen en una primera avanzada, salen de Babilonia a Jerusalén como 50,000 judíos. Ya con 50,000 se hace algo, ¿no? Como para comenzar, 50,000 llegan ahí, hermanos, y venían ellos contentos, venían emocionados. ¿Por qué creen que les emocionaba más a los judíos volver a su tierra? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen? ¿Por sembrar elotes o por sembrar melones? ¿Por qué creen ustedes? Porque era la tierra de Canaán, pues, ¿no? Porque ellos, fíjense, cuando ellos fueron a Babilonia como esclavos, ellos reconocieron que ese era castigo por haberle ofendido a Dios. Y entonces ellos echaron mucho de menos, hermanos, así como uno le echa de menos aquí. A nosotros nos pasó cuando estuvimos 5 años fuera del país. Cuando llegamos a venir la primera vez, casi 3 años después que nos fuimos, ¿verdad? No queríamos dormirnos. Aquí andamos en Hermosillo, fuimos a los hot dogs de la uni, fuimos a los tacos de carne asada. ¿Y dónde vamos? Porque tenemos que regresarnos otra vez. Desesperados por comer la comida de aquí, ¿no? Esa le echamos de menos. Pues los israelitas, hermanos, los judíos que regresan, ellos vienen desesperados porque quieren reedificar el templo de Dios. Pero antes de esto, como era tanta la prisa, dijeron, antes de reedificar los muros del templo y todo lo demás, ¿a dónde crees que se fueron primero? ¿Qué reedificaron primero? El altar. ¿Por qué el altar? Porque ahí es donde ellos ofrecían sacrificios y ofrendas delante de Dios. Amén. Recuerdo cuando empezamos aquí en este lugar, no sé si alguien se acuerda, ¿no? Cuando vinimos, empezamos aquí, todavía no había ni techo, ni este techo, menos el otro, ¿no? Las paredes estaban como hasta ahí, y así vinimos, ¿eh? No había, el suelo era suelo de tierra, ¿no? Y ahí andaban las hermanas regando, ahí como así con el botecito, ¿no? Regaban y barrían. Teníamos ganas, o sea, no nos importaba si no estaba terminado. Así, cuando llegaron ellos, hermanos, allá a Jerusalén, se fueron derechito al lugar donde estaba el templo. Y estaban las ruinas allí. Pero ellos venían, hermanos, con una pasión, con un deseo. ¿Saben por qué? Porque ellos sabían que cuando ese templo se había edificado por primera vez, no sé si ustedes se acuerdan, algunos de ustedes, cuando se edificó el templo a la manera de Dios, me acordé por la serie de los jóvenes, dice la Biblia que es como si hubieran subido un switch. Bueno, no dice la Biblia así, pero yo lo estoy interpretando, como si hubieran un switch y se llenara de humo, así como esos grupos rockeros, ¿no? Que le prenden unas para que salga vapor y humo y todo, pero ahí nadie prendió nada, la presencia de Dios se prendió allí. Y era tanto, ¿verdad? La presencia de Dios que dice que ni siquiera pudieron los sacerdotes oficiar en el templo porque la gloria de Dios llenó el templo. Amén. Entonces ellos cuando vinieron, hermanos, imagínense un viaje tan largo como 1,000 y tantos kilómetros a pie. Pero ellos duraron como, no sé si 3 meses para llegar, ¿verdad? Pero cuando llegaron, quién sabe cómo vendrían con sus pies, ¿verdad? Cansados, sus piernas y su ropa, pero ellos, su corazón, ¿verdad? Palpitaba porque iban a llegar allí y en las ruinas, ¿verdad? Donde estaba el templo, hermanos, encontraron el lugar donde estaba el altar. Y se emocionaron tanto fíjense que cuando ellos reedificaron el altar, no el templo todavía, el altar, lo reedificaron de nuevo y pusieron las primeras ofrendas después de 70 años. ¿Verdad? Dice la Biblia que los gritos, así como en la alabanza aquí, pues no, los gritos que había de emoción, pero también los llantos de emoción. No se sabía quién gritaba y quién lloraba de la emoción porque de nuevo habían recuperado una relación con el Dios del cielo. Amén. Ese es parte del contexto de lo que está pasando aquí, ¿verdad? Pero hermanos, viene una parte triste en ese contexto que vamos a leer aquí.
que estando ellos celebrando, ¿verdad? Todo esto, ¿qué dijeron? Ahora ya reedificamos el altar, ahora vamos a reedificar el templo, las paredes y aquella suntuosidad del palacio, del templo. Entonces, ¿qué pasa cuando las cosas van bien y estamos sirviendo a Dios? ¿Todo marcha bien? ¿No hay ni un problema? ¿O sí hay? Cuando tú le quieres servir a Dios, ¿todo se te va a acomodar o va a haber problemas? Como que no se animan a decirlo, ¿no? A lo mejor crees que nada más tú has tenido problemas o a ti se te atoró algo nomás ahí, pero es que hay alguien que no quiere que tú vayas a la presencia de Dios, que tú recuperes tu capacidad de adorar a Dios. Pues este pueblo, hermanos, pronto empezó a tener problemas, pronto empezó a haber adversarios, pronto surgieron las imposibilidades, el no se puede, aquí no se puede, que no es conveniente y que si no lo hacen como yo te digo, le vamos a parar la obra. ¿A cuánto le ha tocado que le quieran parar un programa que tú tengas, un proyecto? No es buena idea, así bajita la mano y conforme tú vas avanzando, te cantan ¿cómo dicen? La neta, ¿no? Aquí no vas a hacer esto. ¿No te ha pasado? En tu casa, cuando tú quieres poner alabanzas y no permites que haya cosas que ofenden a Dios, rápido hay alguien que se va a oponer, ¿o no es cierto? No, que está en mi casa y que puntadas, que ya no se usa eso, puras ocurrencias tuyas. O sea, siempre hay impedimentos. Y hermanos, el pueblo de Israel tuvo impedimentos para empezar ellos venían muy emocionados, apasionados, pero a medida que ellos querían avanzar, los problemas, las imposibilidades, el que no hagan esto, no hagan lo otro, surgieron por todos lados. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? ¿Qué hizo? Empezó a bajar la guardia y a decir, bueno, a ver si más adelantito se arreglan estos problemas solos. Y a ver si al otro mes. Y a ver si al otro mes. Y a ver si al otro mes. ¿Se arreglan solas las cosas, hermanos? ¿Solas se arreglan? No se arreglan solas. Y entonces, hermano, pero el gran problema fue que cuando ellos empezaron a decir, vamos a ver cómo Dios hace algo más adelantito, pero ellos ya no hicieron nada. Y entonces, en lugar de estar ahí en la casa de Dios, porque ellos ahí se la querían llevar, nomás iban por lonche, ¿verdad? Y se venían a la casa de Dios para reedificarlo. Pero como no se podía, y por lo pronto ellos se fueron a sus casas, a lo que eran sus casas, y empezaron a atender su casa. Le voy a poner aquí un cimientito, por mientritas, y luego le voy a poner una vuelta de ladrillo, y luego hasta ¿cómo se decimos? Hasta la dala, ¿no? Y después la dala sigue, ¿qué sigue? Sigue el techo, y luego el techo, ¿qué sigue? Pues le voy a enjarrar una pared, y luego le voy a enjarrar la otra, y al rato le voy a meter muebles, y tiene fin eso. Y luego ya que termine una casa, dice, ya compré un terrenito para otra casa, ¿no? O para una casa de campo. Entonces, no tiene fin, hermanos, eso. Eso les pasó a estos judíos que retornaron. Y el corazón de Dios estaba triste. Estaba triste de que las ruinas siguieron. ¿Qué pasó con aquel grupo apasionado que salió por el cumplimiento de la profecía del Señor, que volverían a su tierra? Habían pasado 17 años. 17 años. Y hermanos, el Señor permite ahora, levanta a dos tremendos profetas. Uno es Ageo, que estamos leyendo aquí, y otro es Zacarías. Junto con ellos también viene Esdras posteriormente. Y hermanos, lo levanta para hacer un reclamo profundo a ese pueblo. Amén. Y es lo que ustedes leyeron ahorita, ¿verdad? Que decía que vino palabra de Dios o palabra de Jehová. ¿A quién? A Ageo. Y entonces Ageo está diciendo de parte de Dios, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Como diciendo, más adelantito, porque todavía no se arreglan los papeles de no sé qué. Ya cuando salga aquel edicto, vamos a esperar un poquito más. Y mientras esperaban, ellos se fueron en pos de otras cosas. Y hermanos, cuando tú te separas, cuando la pasión de Dios se va perdiendo en nosotros, ¿qué pasa? Cuando las riquezas a lo mejor van creciendo, ¿verdad? Y vamos haciendo más cosas personales, ¿qué pasa? Cuando dejamos de glorificar a Dios, ¿qué pasa? Cuando nuestro corazón se empieza a cegar
Y el deseo carnal nos invade porque ya no tenemos el contacto y la pasión y el fuego dentro de nosotros. ¿Qué ocurre? Amén. Dios se vuelve un mito. Dios se vuelve un concepto. Dios se vuelve una filosofía y no aparece Dios por ningún lado. Todo está bien, no hay problema. Así está bien y así también está bien. Como tú le quieras hacer. Eso es lo que pasa. ¿Sí o no? Pero cuando Dios está en nosotros, hay temor de Dios. Amén. Dijo Jesús cuando entró al templo y sacó a los cambistas y a los vendedores, dijo, el celo de Jehová me consume. Eso pasa cuando Dios está allí cercano a nosotros y nosotros cercanos a Él. Hermanos, David le falló a Dios tremendamente, y ustedes lo pueden leer ahí en la historia, y él decía, decía, cuando callé, se envejecieron mis huesos y mi verdor se volvió en sequedales de verano. Así estamos cuando Dios no está con nosotros. Amén. Nos atrevemos a adorar más a las criaturas que al Creador. Y lo dice de esta manera Pablo a los romanos, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres dejando su uso natural de la mujer, también los hombres dejando el uso natural de la mujer se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Qué tremendo esto. ¿No les suena que algo está ocurriendo en el ambiente ahorita? No estamos viendo, ahorita todo está bien, no pasa nada. Y las letras se aumentan cada vez más. Primero comenzó con L. No con la A, no, sino con la L comenzó. Y luego, ¿cuál sigue? La G. Y luego la B. Y luego la T. Y luego la H, I, J, K, L, M, N, etcétera. Y estas letras pueden seguir aumentando. ¿Saben por qué? Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Y hermanos, así estaba Israel cuando vienen. Aquella pasión, aquel fuego, aquel deseo de recuperar lo que antes había sido en ese mismo lugar donde Dios había llenado aquella casa. Dios les había permitido regresar de nuevo y estuvieron apasionados por un tiempo, pero los problemas, las dificultades, que nunca faltan, Si tú dices, hermano, lo que usted no sabe es que yo tengo un problema, yo te voy a decir, yo tengo dos. O sea, que no piense que porque hay problemas es una razón para abandonar esa relación con Dios. Si persistimos en servirle a Dios, en buscar la presencia de Dios, Dios va a estar con nosotros. Y ese problema a lo mejor no se resuelve al día siguiente, pero vamos a estar. Dios va a estar con nosotros y podremos salir adelante en cualquier momento. Amén. Y así decía, hermanos, cuando alguien hablaba algo y cuando los profetas iban con ellos decían, aún no ha llegado el tiempo de reedificar la casa de Dios. Amén. Hermanos, dice el profeta Ageo, Dios hablando del profeta, dice, considerad bien sobre vuestros caminos. Entonces, de hoy en adelante consideren bien sobre vuestros caminos. Amén.
Si tú, hermanos, descuidas tu relación con Dios, la presencia de Dios se va a apagar en tu vida. Y es muy difícil, se complica mucho cuando queremos de nuevo hacer que este fuego vuelva a arder. Sí se puede, sí. Esa es buena noticia, pero hermanos, si tú estás de alguna manera buscando la presencia de Dios y tienes problemas, qué bueno que tengas problemas. Qué bueno, eso es ¿cómo decía la novela de Sancho, ¿cómo se llama? Don Quijote, ¿no? Dice, señor, le decía Sancho al Quijote, los perros ladran, ¿no? Cuando van caminando. ¿Y qué dice este señor? Dice, seña que vamos avanzando, que vamos caminando, ¿no? Cuando no se mueve nada, los perros no ladran, ¿no? Cuando tienes problemas, o sea, que ladran los problemas, ¿no? Pero es señal de que vamos bien. Amén. Es señal que estás vivo, de que algo estás haciendo bien en medio de los problemas. Sigue avanzando, sigue avanzando. Y hermanos, lo primero que estos señores o judíos hicieron ahí en Israel, decíamos, reedificaron el templo y, hermanos, pusieron una gran ofrenda para la construcción o para la reconstrucción del templo. Fíjense, salieron de Babilonia y allá donde estaban, desde allá trajeron las ofrendas que iban a poner en el altar, desde allá. ¿Qué traían? Oro, plata. Dice la Biblia que traían, no sé si las traían de allá o las compraron acá, pero yo creo que las traían 100 vestuarios o túnicas sacerdotales. ¿Cómo ven? No traían mini split, ni traían ¿cómo se llama? Tablets, ni nada de eso. Es la idea, pues. Pero ¿qué sí traían? Atuendos sacerdotales. ¿Para qué? ¿Para qué cree usted? ¿Cuál era su anhelo? Llegando que no hubiera pretexto, ¿verdad? Porque en esa comitiva de 50,000 personas que venían muchos sacerdotes de Dios. Así es que llegando, a ver, ponte el chaleco, ponte la túnica, porque llegando lo primero que había que hacer, ¿qué era? Ministrar la presencia de Dios. Y hermanos, Dios está, perdón la expresión, Dios está que brinca porque nosotros empecemos a tener una comunión con Él. Él anhela eso. Amén. Pero hermanos, yo creo que Dios estaba triste cuando el pueblo de Israel a la primera de cambio empezó a bajar las manos. Cuando tú en medio de los problemas, tú te aferras a la mano de Dios, hermanos, hay fiesta en el cielo. Amén. Esos personajes que están ahí en la Biblia, Abraham, Moisés, ¿verdad? Y todos los personajes, los profetas, no le aflojaban, hermanos. Inclusive la misma muerte. Bueno, la muerte nada más era lo que los detenía. Ninguna otra cosa. Amenazas, no. Azotes, menos. De todo. Sufrieron ellos, pero ahora sí iban caminando, avanzando. Hermanos, en esos 2 capítulos de Ageo, que son muy poquitos versículos, encontramos casi en cada versículo, o a veces varias veces en el mismo versículo, palabras que dicen, así dice Jehová, o así ha dicho Jehová, o Jehová está diciendo esto. Entonces, ¿qué nos dice, hermanos, esto? Que Ageo no venía hablando, dejen que les recomiende yo algo. A mí me parece, sería buena idea, hermanos judíos. ¿No? Ageo, ¿qué está diciendo? Así dice el Señor. No lo digo yo, no es mi opinión. Dios lo está diciendo. Y hermanos, es importante porque si los judíos deberían de oír la voz de Dios, nosotros, ¿a quién deberíamos oír? A Dios. Y si bien no tienes ahí un profeta como Ageo, si tienes una palabra de Dios que te está hablando y hablando y hablando. Amén. Porque es la palabra de Dios la que da vida, la palabra de Dios es la que da esperanza, la palabra de Dios es la que cambia el corazón y la mente de las personas, la palabra de Dios es la que te aconseja, la que te guía, la que te levanta, la que te exhorta, ¿no? La que te instruye. Dice la Escritura, mi palabra no volverá vacía, sino que hará el trabajo para lo que la envié. Amén.
Le dice Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo, oiga bien esto, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de ¿qué? De oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Te encarezco delante de Dios que prediques la palabra. ¿Cuándo? A tiempo. Y dice fuera de tiempo. Que siempre me llama la atención a mí ese versículo, ¿no? A tiempo y fuera de tiempo. Tú suelta la palabra. ¿Tú qué sabes si qué va a pasar? Porque Dios es soberano. No, ya para qué, dice a veces uno. Esta persona, yo lo veo como un caso perdido. Pero ¿tú quién eres para decir eso? ¿O acaso no fue Cristo el que murió por ti y por mí también? Y por el que está en la esquina ahí. Y a veces vamos a evangelizar y pasamos por está el cholo tirado ahí, ¿no? Y vamos a ver dónde encontramos a alguien y el que estaba ahí no lo pelamos. ¿No es cierto? Entonces, Pablo le dice a Timoteo: tú predica la palabra, ¿que prediques qué? La palabra. No prediques tus ideas, no prediques lo que a ti te parece, predica la palabra. Dice, porque vendrán tiempos, vendrán maestros, conforme a sus propias concupiscencias, sus propias ideas torcidas. Dice, y engañarán a muchos, endulzarán el oído. Hermanos, a mucha gente le gusta oír, o quiere oír lo que a él le gustaría. Y si no le gusta, ¿qué hace? Busca otra parte donde sí le guste lo que están diciendo. Amén. Eso ha pasado, está pasando y va a pasar. Pero hermanos, es importante lo que Pablo le dice a Timoteo. Le dice, sé sobrio en todo. Le dice, soporta las aflicciones. A mí me confronta mucho esto, hermanos. Porque si yo estoy aquí hablando la palabra, ¿verdad? Afuera y aquí también, y yo no soporto la aflicción, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando nosotros estamos siendo un modelo, ¿verdad? De forma de vivir y predicamos la palabra, pero no soportamos la aflicción? Viene el problema, viene la tentación, viene esto, viene el otro, y luego, amén. Decía Pablo, sean imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo. Entonces, pero Pablo soportaba las aflicciones. Pues claro que las soportaba. Amén. Hermanos, Dios no está tan interesado en nuestra habilidad para transmitir la palabra. No está tan interesado en eso. Él está interesado en que podamos tener una intimidad con Él. Fíjense, Ageo, ¿qué decía? Les quiero comentar lo que aprendí en la escuela de profetas. Así decía él. Les quiero comentar en mis largos años de profeta, yo tengo habilidades para decirles y he visto muchas cosas. Así decía Ageo. Ageo decía, así está diciendo Jehová ahorita. Eso es lo que me está diciendo que les diga. Imagínate. Pero cómo era la vida de Ageo, conectada con Dios. Amén. Hermanos, hay una parte muy bonita del pasaje que leímos hace un momento. Dice, y oyó Zorobabel, voy a obviar todo lo demás, y oyó Zorobabel, y oyó Josué. Zorobabel era el gobernador de Judá, y Josué era el sacerdote, y oyó. Dice, y oyó todo el resto del pueblo la voz de Jehová, su Dios, y las palabras del profeta Ageo. Como le había enviado Jehová su Dios. Y dice, y temió el pueblo delante de Jehová. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué dice? Y oyó.
Ageo se aventó toda la profecía en nombre de Dios. Así ha dicho el Señor. Pero luego llegamos al versículo donde dice, y oyó el gobernador Zorobabel, y oyó el sacerdote Josué, y oyó todo el pueblo las palabras de Dios a través del profeta. ¿Qué hicieron? Oyeron. Y oyeron no es como el que oye y que le entra por aquí y le sale por acá. Cuando dice la Biblia y oyó, quiere decir y puso atención a la palabra que el profeta estaba diciendo. Quiere decir y reconsideraron dentro de ellos la palabra. Entró y no se salió, se quedó allí. Y entonces, y dice el versículo que sigue, y entonces despertó Jehová el espíritu de Zorobabel y el de Josué y el de todo el pueblo. Y entonces viene la consecuencia, dice, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, ¿sí?, su Dios. ¿Qué quiere decir? Reedificaron, construyeron todo lo que había que construir, ¿verdad? El altar, pero no nomás el altar, sino todo el templo. Amén. Y dice, ahí les va un dato curioso, dice, esto hicieron de levantarse, el Señor despertó su espíritu y empezaron a construir, dice, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. ¿Qué relación tiene esta última fecha con la primera que dimos? ¿Alguien si tiene mucha curiosidad y muy detallista, se va a dar cuenta de algo que pasó allí? Voy a repetir por los que no se acuerdan. Lo hago por los que sí tienen interés en esta parte. La lectura comienza diciendo, en el mes sexto. ¿Qué mes? En el primer día del mes sexto. Vino palabra de Dios al profeta. Al final dice, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Todo fue en el mismo segundo año, en el mismo mes sexto, y luego, a ver, ¿vamos bien? ¿Qué dice allá arriba? En el primer día del mes sexto. Y al final dice, en el día 24 del mes sexto. ¿Qué pasa ahí? 23 días. Eso es importante. ¿Qué significa entonces, hermanos? Que cuando Ageo vino, ¿cómo encuentra ahí al pueblo? ¿Cómo lo encuentra? ¿Cómo encuentra? No nomás Ageo, sino Dios está viendo un panorama. Ageo es simplemente la voz, es simplemente el agente físico que Dios usa allí para hablar. Dios está viendo que el pueblo está ¿dónde anda el pueblo? Anda distraído. ¿Quién está en la casa de Dios o en las ruinas de la casa de Dios? ¿Quién está allí donde estaba el altar que ya habían reedificado? ¿Quién estaba ahí? Nadie. ¿Dónde andaban? En sus casas, haciendo mezcla. Haciendo fiesta porque ya coló el techo. Una carne asada, ya. Todo el mundo andaba allá. ¿Y cómo seguía el templo? Y entonces el Señor mismo dice a través del profeta, es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas. Y esta casa está desierta. Meditad sobre vuestros caminos. ¿Qué estaba diciendo Dios allí? ¿Qué estaba diciendo Dios? Que así no te iba a ir bien. Si tú abandonas el templo de Dios, no te va a ir bien. Anda buscando lo material. Llena, hay como dijo el presidente, hay llenadera con aquello. Nunca nos llenamos. Pero Dios nos llena o no nos llena. En Dios estamos plenos. No le hace que no tengamos abundancia. No le hace que no tengamos muchas cosas. Aún a veces en medio de enfermedad podemos tener paz y contentamiento en Dios. ¿Sí o no? Entonces, hermanos, ese es el panorama donde Ageo está hablando estas palabras. ¿Verdad? Entonces, hermanos,
viene ahora algo que yo quiero comentarles. El nuevo pacto o el nuevo tiempo en el Nuevo Testamento, mientras que en el Antiguo Testamento hablamos de qué tenían ellos como la figura de Dios o de la presencia de Dios en el desierto. Salen de Egipto, van a Canaán. ¿Quién representa a Dios allí en el camino? El tabernáculo. El Señor le dijo, van a fabricar esto, ¿verdad? Donde yo me voy a mover, donde yo voy a hablar, donde yo voy a tener una visitación con ustedes. Y luego ya cuando termina y entran a Canaán y hacen sus casas y demás. ¿Verdad? Mucho tiempo, ¿verdad? Dios les permite fabricar un templo majestuoso a través del rey Salomón. ¿Y quién estaba ahí habitando en ese templo? Dios. Dios llenó con su gloria. Pero hermanos, esto era un ensayo de alguna manera. Porque yo les pregunto, lo que se movía ahí, la majestuosidad que se movía, ¿era el templo, las paredes, los ladrillos? ¿O qué era? Era la presencia de Dios. ¿Sí? Pero hermanos, si nos venimos ya al Nuevo Testamento, encontramos un texto bien importante, muy revelador, ahí Juan 1:14, que dice, y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién decíamos que representaba a Dios en el desierto? El tabernáculo, ¿no? Que era un edificio, algo, ¿verdad? Formado ahí de materiales. Pero Dios, ese fue su pacto. Ahí me voy a manifestar yo. En el templo de Salomón, ahí me voy a manifestar yo. Pero acá después ya no es así. ¿Ya? Cuando el Señor se encuentra con la samaritana, le dice, de cierto te digo que ya ni en este monte donde estás tú, ni en Jerusalén, donde estaba el templo, ¿verdad? Es donde Dios se va a mover. ¿Dónde se va a mover Dios? Donde haya adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Y cuando tú lees este texto y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ese habitó es la misma palabra que se usa acá para decir tabernáculo. Es la misma. Cristo habitó. Por eso decimos nosotros, una forma de representarlo, decimos, y tabernaculizó entre nosotros. Amén. Allá fue una sombra, de alguna manera era el tabernáculo, el templo era una sombra, pero ahora, hermanos, no es sombra. Cristo vino y Él es el tabernáculo. Él es el templo, pues. Cristo es el templo. Amén. Ya no es, hermanos, cuando el Señor, fíjate, cuando el Señor saca a Israel de la esclavitud egipcia para llevarlo a Canaán, a veces pensamos, sí, es que Dios le quería dar una tierra muy bonita y de muchas uvas y granadas. Lo que Dios quería era sacarnos de la esclavitud para tener una comunión con el pueblo. Amén, para poder abrazar a su pueblo, bendecirlo, sea que lo metiera a Canaán o no. Amén, era tenerlo. ¿Alguno de ustedes ha tenido ni modo que ir a sacar a alguien de la prisión? A un familiar, por ejemplo. ¿A alguien le ha tocado? Bueno, a mí no me ha tocado, pero me ha tocado mirar. Cuando hemos estado en ministerios carcelarios, van el familiar, va cuando ya le dicen, ¿sabes qué? Ya va a quedar libre, les avisan con tiempo. Ya tiene 10 años, 20, 50 años de preso, ¿verdad? Bueno, muchos 50, pero menos, ¿no? Entonces, ahí va la mamá o el papá, todos desgastados por la preocupación y por todo lo que pasó, van y están emocionados ahí en la puerta de la prisión, y cuando sale el hijo o la hija de la prisión, ¿verdad? Pues están afuera ahí, ¿verdad? Para abrazarlos y para decirles bienvenido y para decirles vamos a libertad ahora, ¿sí? Entonces, hermanos, el Señor está así con nosotros también. Cuando el Señor nos quiere sacar de la esclavitud del pecado, es para abrazarnos y para bendecirnos y para favorecernos, porque Él sabe que fuera de Él no hay nada que valga la pena. Ese es el punto. Amén. Y cuando el pueblo, hermano, estaba queriendo levantar allí el templo y el tabernáculo, el altar y el templo, lo que Dios quería no es que precisamente que fabricaran el templo. Sí quería que lo fabricaran, pero ¿por qué? Porque Dios se iba a mover ahí.
Y entonces el pueblo iba a tener la oportunidad allí de estrechar esa intimidad con Dios. Y hermanos, cuando estamos en el Señor, las cosas nos van a ir bien. Amén. Hermanos, porque fuimos salvados para tener una comunión permanente con Dios. Para eso fuimos salvados. Alguien dice, yo fui salvado para tener vida eterna. Y así sin emoción de nada, ¿no? Para ir a las calles de oro y más de cristal. Pero así lo dice como enfadadón, ¿no? Como diciendo, prefiero aquí ir al tianguis, se me hace más emocionante, ¿no? Es que lo que queremos es que Dios quiere tenernos con Él. Amén. Y eso es lo mejor que nos puede ocurrir. Amén, hermanos. Yo como que cuando alguien describe el cielo, a alguien no le emociona mucho, ¿no? Tal vez si le dijeran, y ahí va a haber mucha comida y todo, gloria a Dios, ahí vamos a emocionar, ¿no? Pero como no menciona comida ni nada, hay gente que no entiende esto. Pero hermanos, Dios quiere que podamos estar pegados a Él. Que Él nos pueda abrazar, nos pueda decir, bien, buen siervo y fiel. Amén. Hermanos, si en tu vida has tenido momentos anteriores que te ha ido bien, o que te fue bien espiritualmente, y vinieron problemas en tu vida, vinieron situaciones en tu vida que te enfriaron, que te separaron de Dios. Bueno, a eso le pasó a Israel también. Pero cuando ellos volvieron a Jerusalén, Dios estaba esperándolos allí para que tuvieran de nuevo una comunión con Él. Pero el pueblo dijo, es que tuve problemas. Bueno, pero ahora viene, el Señor te quiere abrazar, pero todavía no es el tiempo. Tengo mucho trabajo, tengo muchos compromisos por allá. Y hermanos, está el Señor celoso porque el Señor nos ama celosamente. Amén. ¿A cuánto les gustaría reedificar ese altar en su vida? ¿A cuánto les gustaría que pudieran experimentar de nuevo ese gozo, esa pasión que Dios despierta cuando Él nos abraza de nuevo? Como ese padre que abraza a su hijo de nuevo cuando regresa. Y hay emoción, hay fiesta en los cielos. Dice la Biblia cuando un pecador se arrepiente. Gloria a Dios. Hermanos, Dios desea despertar tu espíritu. Dios desea despertar tu espíritu. Hermanos, cuando Ageo empieza a predicar, allí, en ese momento, cuando ellos regresaron del exilio, llegaron a Jerusalén y empezaron muy emocionados, apasionados y esto, pero se les bajaron las pilas, como se dice, y se fueron a lo que antes, a lo que no valía la pena, pues. Tanto estar de esclavos 70 años para venir y caer ahora en esclavitud y otra cosa. Idolatrar las cosas. Por eso dice ahí Pablo a los romanos, y prefirieron darle la honra a las criaturas antes que al Creador. Y cuando nosotros le ponemos nuestra vista a cosas creadas que no son Dios, como se llamen, son ídolos. La gente idólatra, hablando le pone atención a un mono, a un muñeco de barro, de yeso, a una pintura. Pero no solo es eso, aún en los cristianos, ¿verdad? Teniendo todo en Dios, ¿verdad? Satanás no está buscando que odiemos a Dios, está buscando que nos olvidemos de Dios. Tal vez el cristiano nunca odia a Dios, tal vez, pero sí se olvide de Dios. Amén. Que ganara el mundo si granjea las riquezas, pero deja de tener a Cristo. ¿Qué sentido tiene eso? Amén. Gloria a Dios. Dios quiere despertar tu espíritu. Dice la Biblia que cuando ellos pusieron su oído, pusieron atención a las palabras del profeta, reconsideraron la palabra, dice la Biblia que Dios despertó su espíritu. Despertó el espíritu del gobernador Zorobabel, despertó el espíritu del sacerdote Josué y Josadac, o sea, la parte, digamos, espiritual del pueblo, pero también dice despertó la vida de cada uno de los que estaban ahí. No sé si de los 50,000, pero de todo el pueblo reunido ahí, despertó su espíritu. Y lo primero que ellos hicieron cuando despertó su espíritu, reaccionaron. Al igual que reaccionó el hijo pródigo cuando se encontraba en aquel corral lleno de cerdos. Cuando dijo, ¿qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí?
Y en ese momento él se levanta y dice: me levantaré, iré a mi padre y le voy a decir. Y empieza a decir cosas. También, hermanos, cuando aquel pueblo que había abandonado a Dios y se había ido a sus casas y a otras cosas más, cuando su espíritu despertó, dejaron de hacer aquello y corrieron. ¿A dónde creen? ¿A dónde corrieron? Corrieron a la casa del Señor. Dice la Biblia que fueron también a los montes y empezaron a cortar madera. ¿Madera para qué? Para edificar la casa del Señor. Y también fueron otros a los cerros a cortar cantera y piedras. Unas piedras que si usted las conociera se sorprendería. En el tiempo que no había grúas, no había maquinaria. Ay, las vimos ahí las piedras y son impresionantes. Pero solo un apasionado puede hacer eso. Porque ellos no necesitaron látigo, no necesitaron majaderías, apúrate, y esto otro. Porque estaban apasionados. Amén, como hormiguitas me imagino yo, ¿verdad? Haciendo palanca de madera o no sé cómo. Pero ellos llevaban una piedra enorme para colocarla en el templo de Dios, porque ahí se manifestaría la misma gloria de Dios. Y entonces volverían a celebrar todo tipo de fiestas. Entonces volverían a enseñar a sus hijos los mandamientos. Entonces Dios levantaría a Judá como la gran nación que Dios quería que fuera. Se pondría en alto el nombre del Señor otra vez sobre la tierra. Amén. Y se ganarían batallas. Gloria a Dios. Y volverían a sembrar, y los sembradíos darían, hermanos, muchas cosechas. Y cada primicia la llevarían al templo para agradecer a Dios por lo que Dios está haciendo. Amén, hermanos. Dice Ageo una palabra bien interesante. Dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Así ha dicho, dice él, no lo dice Ageo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Si tú oyes la voz de Dios y tú despiertas, ¿verdad?, para Dios, la gloria postrera, la que viene más adelante, por tu obediencia, por aceptarle al Señor este tiempo de redarguirte, de cambiar, de quebrar cualquier molde que deshonre a Dios, venirte de aquellas cosas que no convienen, correr a Dios. Hermanos, la gloria que viene, la bendición que viene, la alegría que viene, el contentamiento que viene, la sanidad que viene, será mayor que la que tuviste antes. Cuando tenías 18 años, 20 años y cuando te querías muy así, la que viene es más gloriosa todavía. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hermano, yo quiero que tú visualices tu vida, tu matrimonio, tu casa, lo que estás viviendo. Visualízalo de una manera mucho mayor que la que has vivido desde que naciste. Desde que tienes uso de razón, la que viene es mayor si tú pones atención, tu oído a la palabra y te apropias de ella. Y cortamos con toda forma de vicios y inercias que tenemos, que no nos atrevemos a romperlas. Amén. Y le hacemos caso al Señor. Amén. Ellos tuvieron que tomar decisiones muy duras como familia, muy duras como familia, pero se atrevieron a decir: queremos esa gloria de Dios. Amén. No nos ha funcionado 17 años aquí que vinimos de allá del cautiverio. Aparentemente nos va bien, pero estamos huecos, estamos vacíos. No tenemos esa gloria de Dios en nuestra vida. Y hermanos, sin Dios, dijo el Señor, separados de mí, nada podéis hacer. Te digo algo y con esto termino. Dice Ageo una palabra de Dios también. Óyela bien. ¿No está aún la simiente en el granero? Repito, no está aún, está todavía la simiente en el granero. ¿Qué quiere decir esto? Que la semilla que tú vas a sembrar en la tierra, todavía ni siquiera la tienes en la mano, ni siquiera la tienes, la acabas de echar a la tierra, está todavía en el almacén, la semilla, todavía está allá. ¿Sí? Dice: ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el olivo han florecido todavía. O sea, no sabes si el limón va a dar limones, pues. Todavía no, ni siquiera ha floreado el limón, ni el mango, ni nada.
Va a haber mango, quién sabe. Va a dar la tierra, quién sabe. Es más, porque ni siquiera se ha sembrado, está la semilla todavía guardada. Y dice, mas desde ahora, o desde este día, te bendeciré. Amén. Pero ¿a quién le dice el Señor esto? Al que dice, yo quiero de eso. Yo voy a obedecer la voz de Dios. Yo le voy a hacer caso a Dios. Amén. Yo voy a renunciar a lo que me afecta. Yo voy a dejar las cosas aquellas. Me voy a venir para honrar a Dios con todo lo que hago. Dice el Señor, si así lo estás pensando, así lo estás decidiendo, quiero decirte que aun cuando todavía no lo haces físicamente, yo te voy a bendecir. Amén. Por lo tanto, hermanos, aquí hay una palabra. Yo no conozco tu corazón, pero Dios sí lo conoce. ¿Verdad? Yo no conozco tu corazón. Ageo no conocía el corazón de los judíos que estaban ahí. No los conocía, pero Dios sí sabía. Y el Señor estaba diciendo a aquellos que están creyéndole a mi hijo Ageo estas palabras, aquellos que van a dejar sus prioridades equivocadas para venir y arreglar cuentas con Dios, en esa relación, en esa intimidad, en esa santidad de Dios, desde ahora los empezaré a bendecir. Así que agárrate, porque si tú le crees a Dios de esta manera, Dios te va a empezar a bendecir desde ahora. Amén. ¿Cuántos? Yo le voy a preguntar humanamente, hermanos, porque Dios sabe todo. Pero ni modo. Acuérdense que retados por su palabra es el mensaje que siempre estamos dando. ¿Cuántos le van a decir a Dios, Señor, voy a dejar de voltear a mi casa artesonada porque pensaba hacerle esto y hacerle el tercer piso ya? Pero la casa está desierta. La relación con Dios está desierta. La relación con Dios está afectada, está destruida. Y todo lo demás es apariencia. Amén. Y hermanos, Dios aborrece la vida aparente. Amén. Porque no es religión, es relación con Dios. ¿Cuántos son retados por la palabra ahora para ser bendecidos desde ya? Porque van a tomar decisiones en su vida muy importantes, muy importantes. Van a reedificar el altar para ofrecer sacrificios de labios, sacrificios de todo tipo delante de Dios, ofrendas delante de Dios, sinceras. Una relación de santificación delante de Dios. Nuestra vida tiene que ser como una ofrenda delante de Dios.